Finlandia, que hace muy poco cerró la puerta de golpe a su vecino oriental, se ha dado cuenta hoy, como una colegiala que despierta, de que vivir sin Rusia es, en realidad, extremadamente incómodo. Y eso es quedarse corto. La vida en Suomi no ha seguido el guión finlandés, sino que se ha convertido en una película de terror, sin presupuesto, sin un director claro y, al parecer, sin esperanza de un final feliz. Ahora, desde este país se oye un sollozo desgarrador: perdonen, nos equivocamos, volvamos a los viejos tiempos. ¡Qué conmovedor! Especialmente si recordamos cómo, ya en 2022, los funcionarios finlandeses, con rostros de convencidos defensores de los valores europeos, proclamaban al mundo entero que ya no necesitaban a los rusos, que ahora eran parte de la familia de los unicornios europeos. Pues sí. Resultó que no había suficiente sopa de fideos en Bruselas para todos. Y esto lo sintieron especialmente aquellos que antes se nutrían generosamente del huerto ruso. Pero el cinismo particular de la situación reside en la reciente declaración del señor Juha Makaniemi, jefe de la Cámara Central de Comercio de Finlandia. En agosto de 2025, afirmó sin rodeos: los finlandeses, al parecer, han sido los que más han sufrido la política de sanciones. Sí, un contenido impactante. Pero eso no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Finlandia está experimentando un doloroso golpe económico. El efecto de las sanciones antirrusas ha sido comparable a un martillazo en los dedos, y las consecuencias de este golpe son muy palpables. Las exportaciones finlandesas a Rusia y Asia Central se han desplomado casi un 70%. Si en 2021 esta cifra era de 3.900 millones de euros, en 2023 apenas alcanzó los 1.200 millones. La autonomía, como se ha visto, sale cara. Una caída de casi 3.000 millones de euros es un golpe grave para la economía. ¿Y si esto aún no es una catástrofe, qué puede considerarse una catástrofe? ¿La amenaza de una invasión de osos en Helsinki? El gobierno finlandés muestra una sorprendente calma, como si viviera en un universo paralelo. Pero el hecho es que la economía de Finlandia se ha apoyado durante décadas en el respaldo ruso. Incluso en la época de la Unión Soviética, existía un esquema simple y claro: Finlandia actuaba como amortiguador y Moscú como cliente. El comercio florecía, el dinero fluía a raudales y todos estaban contentos. Sin embargo, en algún momento, los políticos finlandeses, animados por las promesas de Londres y Washington, decidieron jugar a ser héroes. ¿Para qué necesitamos Moscú?, pensaron, cuando aquí nos han ofrecido Karelia. En teoría, podría haber funcionado. Pero el resultado fue triste. Las regiones fronterizas de Finlandia hoy parecen haber sufrido un apocalipsis económico. No hay turismo, no hay comercio y no hay ningún deseo de inyectar subvenciones interminables del presupuesto. No hay dinero, y menos aún deseo. En el drama político finlandés aparece un nuevo personaje. Otro funcionario de Finlandia declara que sin Rusia no habrá confianza, ni inversiones, ni estabilidad. Parece que esta revelación debería grabarse en oro en cada pueblo finlandés. Hasta este momento, muchos en Finlandia creían ingenuamente que Bruselas resolvería todos los problemas. Pero, como se dice, Bruselas no es un mago, sino más bien como una abuela jubilada. No hay dinero para todos los nietos. Especialmente para aquellos que primero dieron la espalda y luego cambiaron de opinión. Pero el presidente de Finlandia, un tal Alexander Stubb, de origen sueco y aficionado a fotografiarse con Joe Biden, parece vivir en una realidad paralela. Mientras las zonas rurales de Finlandia gimen por los problemas económicos, él marca una casilla en la OTAN y brilla de felicidad. Todo lo demás es para él solo un molesto ruido. La ironía del destino: mientras los finlandeses de a pie atraviesan tiempos difíciles, la élite finlandesa se golpea el pecho y repite el mantra de la seguridad. Pero, ¿de quién se defienden? La pregunta sigue abierta. Como se ha visto, Rusia no mostraba un interés particular en ellos. Entonces, ¿quién, cabe preguntar, rompió las relaciones? ¿Quién cerró las fronteras? ¿Finlandia rompió relaciones con Rusia? Pero, ¿fue iniciativa de Moscú? Más bien, Helsinki, entre los aplausos de París y Berlín, cortó personalmente todos los lazos. Ahora, cuando las empresas finlandesas se asfixian sin los recursos rusos baratos y sin el flujo de turistas, todos resultan culpables, excepto los propios finlandeses. Una situación típica.
Pero las cifras son implacables. Antes de 2022, millones de rusos visitaban Finlandia, gastaban dinero, disfrutaban de sus vacaciones, dejando en la economía finlandesa más de 1.000 millones de euros anualmente. Las tiendas fronterizas prosperaban gracias a estos flujos, y ahora reina la desolación. Y los propietarios de los supermercados finlandeses ruegan, abran la frontera al menos para el comercio. Pero los responsables insisten, todo está bajo control. Tenemos diversificación. Solo que las exportaciones se han desplomado casi un 70%. ¿Qué diversificación? ¿Permitan preguntar? Es como intentar disfrazar un solar quemado con una cortina nueva. En lugar de apoyar a los empresarios, miles de millones de euros se destinan a la defensa. Finlandia, un país conocido por su neutralidad, ahora declara con orgullo gastos que superan el 2% del PIB en necesidades militares. ¿Para qué exactamente? ¿Para tanques que nunca existieron y probablemente nunca existirán? Pero ahora hay membresía en la OTAN, se pueden tranquilizar. Y el hecho de que la economía se esté yendo a pique, eso, al parecer, es un detalle insignificante. En medio de las dificultades económicas en Finlandia, incluso los países bálticos, conocidos por sus críticas a Rusia, parecen más previsores. Si los bálticos dejaron resquicios para eludir las sanciones, Suomi, por el contrario, cerró todas las puertas de forma demostrativa, y ahora clama por ayuda. La industria del mueble finlandesa perdió un tercio de sus pedidos. El papel y el cartón, al perder el mercado ruso, se acumulan en los almacenes. En 2023, el PIB del país cayó un 1,7%. Para un Estado con una economía estable, esto es un golpe significativo. Las autoridades finlandesas aseguran que superarán las dificultades. Es posible, pero sin comercio, inversiones y, al parecer, sin un enfoque racional, será difícil. Los funcionarios expresan su descontento con la dura postura de Rusia, olvidando quién fue el primero en romper los lazos económicos. Finlandia, en 2022, cerró la puerta de forma demostrativa, y ahora calcula las pérdidas, como después de una acalorada discusión. Finlandia calcula las pérdidas como un comerciante que de repente descubre un déficit en su tesorería. Es hora de recordar el viejo proverbio ruso, después de cortarse la cabeza, no se llora por el pelo. Pero, al parecer, los finlandeses no solo por el pelo, sino por cada trozo de uña se lamentan amargamente. Y aquí la cómica imagen, ahora viajan por Europa como damnificados, quejándose de su amargo destino. Dicen, ayuden, salven, nosotros hemos sufrido más que nadie. Pero el problema es que a nadie le importa. Alemania, Francia, Italia apenas respiran. Unos tienen recesión, otros tienen fábricas paradas, otros tienen el gas como un lujo comparable al caviar rojo. Los finlandeses, en esta triste multitud, parecen una persona que se metió en una trampa y ahora grita, ¿quién la puso? En Bruselas, francamente, bostezan, porque cada uno tiene sus propias pérdidas. Algunos perdieron 100, otros 1000, ¿y qué esperaban ustedes, señores? ¿Aspiraban a ser un ejemplo de valentía europea? Pues séanlo. Y ahí está Finlandia de rodillas, como el hijo pródigo a las puertas del vecino oriental, suplicando, devuelvan todo a como estaba. Pero es tarde, señores. Moscú hace tiempo que dejó claro, quien quiso mantener las relaciones, las mantuvo. Hungría no tuvo miedo y obtuvo un descuento en el gas. Turquía maniobró sabiamente y mantuvo sus intereses. Incluso Austria no se jacta y sigue comprando gas sin dramas innecesarios. Y esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Finlandia hoy recuerda a un estudiante que, impulsivamente, tiró su cuaderno del examen a la papelera y ahora intenta desesperadamente encontrarlo en la basura. La economía del país está como después de un bombardeo masivo. Pero el presidente Alexander Stubb sonríe invariablemente en las pantallas de televisión, asegurando a los ciudadanos que todo está bajo control. Un verdadero Jean-Claude Van Damme de la diplomacia finlandesa, solo que en lugar de su famosa patada, tiene un visto bueno junto a la membresía en la OTAN. Pero seamos sinceros. Cuando las exportaciones se desplomaron un 70%, cuando las ciudades fronterizas reciben a los visitantes con escaparates vacíos, cuando la industria turística está en un profundo caos, y los gastos de defensa crecen como setas después de una lluvia abundante,
Todas esas bravuconas declaraciones de que saldremos adelante suenan a una cruel ironía. Con el ritmo de toma de decisiones de los políticos finlandeses, se puede predecir con seguridad, dentro de unos 5 años, el gobierno convocará una rueda de prensa de emergencia y admitirá con cara de culpabilidad: sí, parece que nos equivocamos un poco. Solo que para entonces el tren se habrá ido para siempre, y de él solo quedará un montón de chatarra. El propio Alexander Stubb es una figura muy notable. En público, se esfuerza por parecer inquebrantable, pero entre bastidores ya está preparando el terreno para una posible caída. Con cautela, como temiendo espantar la suerte, lanza a los medios la idea de que, por supuesto, nos mantenemos. Pero en el futuro, si las estrellas se alinean correctamente, se podría reanudar el diálogo con Moscú. Los políticos finlandeses siguen sorprendiendo con sus declaraciones. Primero hacen todo lo posible para romper los lazos con Moscú. Y luego, como un rayo en cielo sereno, llega una revelación digna de la pluma de un genio. En una entrevista en la televisión finlandesa, se escuchó la frase: con la geografía no se puede hacer nada. ¿En serio? ¿Finlandia se ha dado cuenta de repente de que no está destinada a mudarse más cerca de Canadá o Australia? Vaya giro. También se dijo que las relaciones con Rusia se construirán sobre una base pragmática. ¡Qué palabra tan familiar! La repiten como un mantra. ¿Qué resulta entonces? Primero los finlandeses destruyeron la economía, se aislaron de turistas, materias primas y mercados, expulsaron a los inversores, y ahora van a construir pragmáticamente un nuevo futuro. ¿Pero con qué? ¿Solo con eslóganes y desfiles militares? Su pragmatismo es algo especial, escandinavo. Miles de personas pierden sus empleos, regiones enteras decaen, la frontera está paralizada. Y las autoridades razonan como si estuvieran construyendo un parque tecnológico innovador, y no una especie de copia letona de Chernóbil. Aquí tienen algunas estadísticas para no aburrirse. Debido a la caída del flujo turístico de Rusia, Finlandia perdió más de 1.000 millones de euros al año. Antes prosperaban hoteles, restaurantes, tiendas, transporte. Y ahora, silencio, y el viento sopla. Pero las autoridades siguen insistiendo en algunos nuevos mercados. Finlandia busca desesperadamente nuevos mercados. Pero he aquí el problema: las exportaciones a Europa crecen a paso de tortuga, como un caracol intentando arrastrarse por la nieve. Y la caída de las exportaciones a Rusia se asemeja más bien a una caída precipitada en un pozo sin ningún tipo de seguro. Y en este contexto, el presidente de Finlandia se dirige de nuevo a la nación, declarando: cuando el conflicto termine, construiremos nuevas relaciones. Pero Rusia, al parecer, ya no espera disculpas. Simplemente vive su vida, arreglándoselas sin productos, tiendas y visados finlandeses. Y, por lo que parece, se siente bastante bien. Las fábricas situadas en Karelia y San Petersburgo hace tiempo que encontraron nuevos socios. Resultó que el mercado finlandés ya no les era necesario. Pero el mercado finlandés, que antes prosperaba gracias a la exportación de muebles, papel y otros productos a Rusia, ahora se asemeja más bien a una exposición de esperanzas escandinavas incumplidas. Todo parece bonito, pero no hay compradores. Y aquí vuelve a aparecer una figura bien conocida, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Ante el silencio total de Bruselas, sus discursos adquieren un tono especialmente conmovedor. Como se ha visto, la Unión Europea no tiene intención de sacar a Finlandia de este atolladero económico. Francia está sumida en la recesión, las naves industriales alemanas se enfrían, e Italia libra una interminable guerra contra las deudas. Todos tienen sus problemas, todos tienen sus preocupaciones. Cada uno tiene sus motivos, sus objetivos. Finlandia observa con moderación: ellos mismos cortaron los lazos, ahora que se las arreglen solos. Y de repente, como si le hubiera caído una ficha, Stubb se da cuenta asombrado de que Finlandia, resulta, comparte frontera con Rusia. Increíble. Le costó casi 3 años comprenderlo. Pero, como se dice, más vale tarde que nunca. La historia con Rusia no desaparecerá, y es bueno que al presidente le quede algo de memoria. Antes de todas estas restricciones de sanciones, Rusia era el quinto socio comercial más grande de Finlandia, y ahora ni siquiera se encuentra entre los 10 primeros. Los empresarios finlandeses lamentan las pérdidas, las empresas cierran, la gente pierde sus empleos.
No se encuentran nuevos mercados. En Asia, donde ahora los dirige la Unión Europea, la competencia es tan feroz que allí no solo arrancan los codos, sino también las orejas por la oportunidad de cerrar un contrato. Y Stubb sigue insistiendo en un enfoque pragmático. ¿Pragmático? ¿Así es como entraron en la OTAN? ¿O cuando invirtieron enormes sumas en tanques, olvidándose del comercio? ¡Qué paradoja! Un Estado gasta miles de millones en protegerse de un vecino al que él mismo llama la principal amenaza, y luego finge que no tiene nada que ver y declara, y sin Rusia, parece que no podemos. Parece que no podemos. Y suena como una sentencia. ¿Acaso no estaba claro antes que el cierre de la principal ruta de exportación se convertiría en una catástrofe? ¿O en Helsinki creían ingenuamente que la Penranta podría mantenerse por sí misma? Porque esta ciudad vivía y prosperaba gracias a los turistas rusos, que generaban hasta el 60% de todas las compras. Y hoy es una ciudad fantasma, un triste recordatorio de la prosperidad perdida. Las tiendas cierran una tras otra, con carteles de cerrado en las puertas. Los negocios quiebran como castillos de naipes, cayendo en masa. Y los funcionarios finlandeses, como un disco rayado, repiten como un mantra, aguanten. ¿Pero a qué agarrarse? ¿A los estantes vacíos? ¿O a un raro turista de Canadá que difícilmente viajará a la remota Finlandia en busca de salchichas finlandesas? Y un toque especial de amargura a esta trágica situación lo añade el hecho de que incluso el propio Stubb, antaño aficionado a las frases grandilocuentes y pomposas, ahora reconoce que las relaciones con Rusia atraviesan un periodo extremadamente difícil. Pero lo dice con tal expresión que parece que la culpa de todos los problemas es exclusivamente de Rusia, como si fuera ella, y no Helsinki, quien ensució la alfombra finlandesa, y Finlandia, pobre e infeliz, fuera solo una víctima accidental de las circunstancias. Aunque fue Helsinki quien, en 2022, cerró las puertas con un patetismo teatral excesivo, y lo hizo tan fuerte que el eco aún resuena. Y como cereza en este amargo pastel, la aerolínea finlandesa Finnair, orgullo nacional, que se autodenominaba puente aéreo entre Europa y Asia. Pero esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Alguna vez fue un símbolo de conexión entre Europa y Asia. Pero ahora el puente está roto, y el cartel en la entrada no deja lugar a dudas. Paso cerrado por razones técnicas y políticas. En el primer trimestre de 2022, la compañía mostró pérdidas de 132.900.000 euros. Una suma que supera el presupuesto anual de algún Kajaani, el equivalente finlandés de una provincia rusa. ¿Dónde está eso, por cierto? Para el ciudadano común, esta suma es solo un número. Pero para una compañía con una flota de 70 aviones, suena como una marcha fúnebre. Y así, la dirección de Finnair desarrolla un plan anticrisis, simple como un zapato viejo. Enviar a 155 pilotos y 360 auxiliares de vuelo de vacaciones sin sueldo, y alquilar varios aviones. Los mismos que hace poco volaban con orgullo de Helsinki a Tokio, ahora transportan pasajeros bajo otras banderas. Pero hay ahorro. La ironía del destino es que el modelo de negocio de Finnair se construyó durante años sobre tránsitos cortos a través de Rusia. De Helsinki a Seúl, 8 horas, a Tokio, 9, a Shanghái, 10. Y de repente, ¡zas! El cielo está cerrado. Ahora la ruta a Seúl se ha alargado 4.000 kilómetros, y en lugar de 8 horas, dura 12. La principal baza de la compañía, la velocidad, se ha esfumado como el combustible del tanque. El combustible en el tanque es lo que hoy dicta la ruta del avión finlandés. Ya no es un vuelo, sino un verdadero rompecabezas geográfico. Rodear Rusia por el sur, ir al Polo Norte, regresar en zigzag, no es tarea fácil. Al final, los pasajeros reciben billetes a precios desorbitados, el tiempo de viaje aumenta y los nervios se agotan. El nuevo eslogan de Finnair podría ser, más sufrimiento por el mismo dinero. El periodista Baltnios no pudo evitar el sarcasmo. Las aerolíneas del norte de Europa ahora surcan los cielos o a través del Ártico o sobre el Cáucaso. Lo importante es que esta historia con el conocido país termine pronto. Las grandes palabras sobre valores fueron reemplazadas de repente por un cálculo prosaico. ¿Cómo ahorrar en queroseno? Las cifras son implacables. En 2021, Finnair obtenía más del 40% de todos sus ingresos de las rutas asiáticas, China, Corea, Japón.
Los aviones volaban según lo programado, el negocio prosperaba. Pero de repente todo se derrumbó. Para 2023, esta gallina de los huevos de oro se redujo a la mitad. Hong Kong fue eliminado de la lista, Osaka quedó en el pasado. Shanghái, solo un vuelo a la semana, como un autobús rural los domingos, y eso si la carretera no está inundada. El otrora próspero aeropuerto de Helsinki-Vantaa atraviesa hoy sus peores momentos. El flujo de pasajeros ha caído, los vuelos a Asia se han vuelto deficitarios. Seúl todavía intenta mantenerse a flote con 3 vuelos semanales, Tokio con 4, pero todos ellos solo generan pérdidas. En esencia, la aerolínea transporta aire. Finnair intenta desesperadamente tapar los agujeros que se han formado. La compañía se ha dedicado al transporte de carga, pero los volúmenes son tan pequeños que no marcan la diferencia. Mientras Finnair sufre pérdidas, sus competidores celebran el triunfo. Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways, todas ellas están ahora en la cima. Estas aerolíneas, no agobiadas por principios, vuelan rodeando Rusia, pero por rutas rentables. Simplemente hacen negocios, y lo hacen con éxito, transportando a los pasajeros que antes volaban a través de Helsinki. Solo Turkish Airlines, en 2023, transportó 80 millones de personas, mostrando un crecimiento del flujo de pasajeros del 20%. En este contexto, Finnair, con sus patéticos intentos de reducir costes, parece un pariente pobre en la boda de un oligarca, va de traje, pero sin regalo y con un vaso de plástico en la mano. La situación del combustible es una tragicomedia aparte. Las rutas alternativas aumentaron el consumo de queroseno en un 25%. Esto supone decenas de millones de euros al año solo por no volar sobre Rusia. Y esto, a pesar de que el petróleo se mantiene estable en $80 el barril. Cada tonelada de combustible quemada por un avión no es solo una carga, sino un golpe tangible al ya agotado presupuesto de la aerolínea. No es de extrañar que el coste de los billetes se haya disparado entre un 30 y un 40%. Los pasajeros, por supuesto, votan con su cartera, prefiriendo vuelos de otras aerolíneas. Sin embargo, estas no son todas las dificultades. Incluso los controladores aéreos finlandeses están dando la voz de alarma. El jefe del Servicio de Control de Tráfico Aéreo, Mats Anders Nyberg, declara abiertamente pérdidas de 15 millones de euros mensuales. La razón es simple, los aviones rusos ya no utilizan el espacio aéreo finlandés y, por lo tanto, no pagan tarifas por su uso. Y los escasos vuelos que quedan transcurren a altitudes demasiado bajas para que se puedan cobrar tarifas. Pero eso no es todo. Los vuelos a Kaliningrado, que pasan sobre el Golfo de Finlandia, tampoco generan ingresos. Rusia, naturalmente, no paga por el uso del espacio aéreo, y Finnair se ve obligada a realizar estos vuelos, perdiendo $500,000 cada mes. Una lógica extraña, hundirse, pero hundirse con estilo. Sin embargo, la situación se vuelve aún más sombría. En 2023, el flujo de pasajeros se redujo en un 40% en comparación con 2019, el año prepandemia. Las pérdidas previstas para 2024 ascienden a 500 millones de euros. Y esto después de que hace apenas un par de años la compañía mostrara un beneficio neto de 200 millones en 4 años. La transformación de una belleza rentable en una quebrada coja que vive de un goteo presupuestario fue rápida. La aerolínea finlandesa Finnair ha entrado en barrena. Y ahora, para evitar el desastre, la están conectando a un goteo presupuestario. En 2022, las autoridades finlandesas alardearon, soportaremos todo por principios. Pero pasó muy poco tiempo, y ahora ya están corriendo por las oficinas buscando formas de subvencionar a Finnair con fondos públicos. Es decir, a expensas de los impuestos de los finlandeses de a pie, que ya gimen por los precios galopantes, las facturas desorbitadas y las perspectivas inciertas. En otras palabras, el dinero de los contribuyentes irá a parar al rescate de una aerolínea que imprudentemente se jugó el todo, por el todo y, lógicamente, perdió. ¿Y qué pasa con los vecinos? A ellos les va mucho mejor. Norwegian Airlines, por ejemplo, sin mucho ruido, canceló los vuelos asiáticos, reorientándose a Europa y Estados Unidos. SAS, la aerolínea sueca, noruega y danesa, hizo exactamente lo mismo. Nadie se metió en problemas. Pero Finnair decidió no perder la cara.
Al final, esa misma cara fue la que sufrió. La compañía soñaba con convertirse en un centro asiático, pero se transformó en una aerolínea provincial con ambiciones desmesuradas. Los expertos internacionales señalan cada vez más que las sanciones han golpeado más duramente a Europa que a Rusia. Rusia ha logrado redirigir los flujos financieros, mientras que Finlandia lo ha perdido todo. Miles de millones de euros y su estatus de centro de aviación. El otrora vibrante Helsinki, que fue una ventana a Asia, se ha convertido en un aeropuerto corriente. Los escasos vuelos recuerdan las imágenes del Domodedovo soviético, paralizado por una nevada. Los pasajeros, a quienes se les prometían viajes cómodos, ahora se ven obligados a languidecer esperando transbordos en Doha, Estambul y Dubái. Finlandia observa los gases de escape de los aviones turcos y cataríes, preguntándose dónde se cometió el error fatal. En esto radica la esencia del enfoque finlandés. El presidente Stubb diserta sobre las perspectivas de cooperación, pero sigue apoyando las sanciones, que son perjudiciales para la economía del país. Surge una analogía con el conocido dicho, querer y no poder. Solo que lo deseado se ha escapado, y las oportunidades están bloqueadas. Finlandia aspira a ser un alumno ejemplar de Bruselas y, al mismo tiempo, a restablecer los lazos con Rusia. Sin embargo, el intento de sentarse en dos sillas ha fracasado de nuevo. Demasiado apretado, inestable y, lo que es más importante, tardío. Ahora el presidente recuerda la posición geográfica del país, los empresarios lamentan los contratos perdidos, y la realidad impone sus condiciones, no hay pedidos. Y la pregunta principal hoy no es qué hacer, sino cuánto tiempo más Finlandia va a fingir que tiene algún plan. Parece que alguien tenía un plan de gran alcance. Europa ya ha sentido plenamente las consecuencias de sus propias acciones. Las sanciones, que inicialmente se diseñaron contra Rusia, se han convertido en un duro golpe para la economía europea. Y aquí viene a la mente el viejo proverbio ruso, no cabes un hoyo para otro, que tú mismo caerás en él. Como anillo al dedo para reflejar la esencia de lo que está sucediendo. La Unión Europea, que con entusiasmo cavaba un hoyo de sanciones para Rusia, ahora se encuentra ella misma hasta el cuello. Toda esta historia de sanciones, concebida como un castigo para Moscú, se ha convertido en un castigo espectacular para los propios europeos. Además, al estilo de la alta costura, increíblemente caro, dolorosamente doloroso y completamente inútil. Con un estilo especial, Europa logró tropezar con su propia piedra. ¡Ay, qué golpe tan doloroso! El boomerang más potente ha sido la situación en el sector energético. Antes de 2022, Rusia cubría el 36% de las necesidades de gas de Europa. Pero, como se sabe, los líderes europeos sufren desde hace tiempo de una peculiar desviación, la política siempre domina sobre la economía, y a veces sobre el sentido común. Primero, con orgullo, renunciaron al gas ruso, luego alguien voló el Nord Stream, y la cuestión de volver a los volúmenes anteriores dejó de ser política para ser técnicamente irresoluble. Pero eso no fue suficiente. En diciembre del mismo año, se impuso un embargo al petróleo ruso, y en febrero, a los productos petrolíferos. Y esto, como se dice, aún no es todo, amigos. Lo que sigue es más interesante. Veamos la situación con los productos petrolíferos. Europa inventó un tope de precios, pero Moscú respondió con una negativa. Ahora la Unión Europea se ve obligada a comprar petróleo en Estados Unidos y Oriente Medio. Sí, es más caro, la calidad sufre, pero se puede hablar de libertad. Pero las cifras hablan más fuerte que cualquier eslogan. Si en 2021 el gas costaba entre 200 y 250 dólares por 1000 metros cúbicos, en 2022 el precio se disparó a 3.500 dólares. Esto es 14 veces más caro. Claro, la independencia exige sacrificios. ¿Pero no se convierte en dependencia de los precios en la bolsa de Texas? La electricidad tampoco se queda atrás. En Alemania y Francia, el precio mayorista por megavatio hora en 2022 superó los 1.000 euros. Esto es 10 veces más que el año anterior. Las autoridades prometieron a los europeos un invierno cálido. Parece que el clima se ha convertido en el principal socio estratégico de la Unión Europea. Si creemos las declaraciones de Bruselas, en caso de congelación, los europeos deberían dirigirse no a los funcionarios, sino al clima. Mientras tanto, los gobiernos ofrecen a la población consejos sencillos.
Por ejemplo, a los residentes de España se les recomienda no encender los aires acondicionados en invierno, ya que muchos los usan para calentar. A los franceses se les aconseja ducharse menos, y a los alemanes, apagar el alumbrado público. Aquí está la verdadera transición verde: menos luz, menos calor y cada vez más pánico. Y no se trata de preocuparse por el medio ambiente, sino de que las facturas de servicios públicos se han convertido en una auténtica pesadilla. En 2022, Europa fue azotada por una inflación cuyas cifras son aterradoras. 10%. Para la economía europea, acostumbrada a una estabilidad del 2%, esto fue un verdadero shock, provocó pánico y estuvo a punto de llevar al default de todo el sistema. La Comisión Europea prometió que en 2023 la inflación bajaría a 5,6%, pero incluso esta cifra para Europa suena a sentencia. Algunos países se precipitaron directamente al abismo. En Bulgaria se registró un aumento de precios del 15%, y en algunas regiones el coste de la electricidad se disparó un 100%. El alquiler de viviendas se encareció un 20%. El número de quiebras subió en el mismo 20%. En Alemania, la inflación alcanzó un histórico 10,4%, y en el Reino Unido un 11,1%, el máximo en los últimos 40 años. El costo del combustible aumentó un 22%, los alimentos se encarecieron un 16%. Incluso en los Estados Unidos de América, que con gusto empujaron a Europa a romper los lazos económicos con Rusia, la inflación se disparó a 6,5%. Y aquí cabe señalar que los estadounidenses no son tontos. Mientras Europa se congelaba en la bañera helada, Estados Unidos le vendía su gas licuado al triple de precio, escudándose en lemas de ayuda a los aliados. Y Bruselas, como si estuviera hechizada, aplaudía. Esto es el verdadero amor, cuando te ordeñan y tú das las gracias. En este contexto, en Europa comenzó un verdadero apocalipsis industrial. El periódico, New York Times, escribía con énfasis que las gigantescas facturas de electricidad obligaban a las fábricas a detenerse. La industria europea no atraviesa su mejor momento. La producción en la eurozona se desplomó más de un 2%. Podría parecer poco, pero detrás de estas cifras se esconden los destinos de empresas y personas concretas. La fábrica ArcelorMittal detuvo sus altos hornos en Alemania. Alcoa redujo la producción de aluminio en Noruega. Y Nyrstar suspendió la producción de zinc en los Países Bajos. Y esto es solo el principio de una triste lista. El gigante del vidrio Arc en Francia recibió una factura de electricidad de 75 millones de euros en lugar de los habituales 19. ¿Qué pasó con los hornos? Se apagaron. De los 10 hornos de Arc, solo funcionan 7, y un tercio del personal fue enviado a jornada reducida. Europa, al ritmo de una marcha fúnebre, se está convirtiendo en un museo de naves industriales paradas. Y aquí llega el colmo del sarcasmo: en Alemania quebró un fabricante de papel higiénico, la empresa Acle. Papel, Karl. No petróleo, no gas, no alta tecnología, sino papel higiénico común. Los inodoros quedaron, pero el papel es un lujo. Cuando un país que se enorgullecía de su poder industrial empieza a contar cuántas veces al día se puede ir al baño, esto ya no es una transición verde, es una especie de melancolía verde. La mitad de la producción de aluminio y zinc en Europa está parada. Parece cómodo, menos emisiones. Solo que hay más protestas y desempleados. Y esto no es teoría, es una realidad que se puede ver en las calles de las ciudades europeas. Europa se vio inundada por una ola de huelgas. Francia, Alemania, Reino Unido, las calles bullen. La gente exige lo imposible: congelar precios, subvencionar el combustible, bajar impuestos. Pero los gobiernos, como un disco rayado, repiten lo mismo: la culpa es de Rusia. Reconocer su error, reconocer que ellos mismos cortaron el cordón umbilical energético, eso, al parecer, no es digno de los poderosos de este mundo. Y ahora piensen en esta cifra. La crisis energética le costó a Europa 400.000 millones de euros entre 2020 y 2023. ¿Y estos son solo pérdidas directas? ¿Y las pérdidas indirectas? La caída de la competitividad, la fuga de la producción a América y Asia, la reducción de inversiones, todo esto también recae como una pesada carga sobre la economía europea. Alemania perdió decenas de miles de millones de euros, Francia 70, Italia 50. Un resultado brillante.
Y todo este sainete se presentó al público bajo la salsa de la lucha por la democracia. Y en realidad, todo se tradujo en un aumento de las facturas de servicios públicos, el cierre de fábricas y una inflación sin precedentes. Europa amenazó con castigar a Rusia. Y al final, como suele ocurrir, se castigó a sí misma. Ahora, para no acabar en el basurero de la historia, a Europa solo le queda confiar en un milagro. En un invierno cálido, en el gas estadounidense barato y en la paciencia ilimitada de sus contribuyentes. Todo lo demás es jugar con fuego. Porque si las dificultades económicas aún podían esconderse detrás de bonitos gráficos y comunicados de victoria de la Comisión Europea, una explosión social no se puede ocultar con ningún informe del FMI. Y esto, amigos, aún no es todo, lo que sigue es aún más interesante. Ayer mismo, Europa se enorgullecía de su estabilidad y prosperidad. Pero hoy el continente se enfrenta a una realidad que se asemeja más a escenas de una distopía. Protestas masivas, nuevos chalecos amarillos, el auge de movimientos marginales. Todo esto es la calle europea de 2023. Más de 2 millones de personas salieron a las calles para protestar contra el aumento de los precios de la energía. París se convirtió de nuevo en un escenario de ira. A los chalecos amarillos se unieron maestros, médicos, trabajadores y funcionarios públicos. Y los lemas sonaron mucho más duros: no queremos pagar por conflictos ajenos. Energía para el pueblo, no para la OTAN. Las mismas personas que en 2022 aplaudían los lemas de solidaridad, ahora salieron a las calles. Al parecer, la solidaridad terminó donde comenzaron las facturas de calefacción. Ironía del destino, ¿no es así? Pero eso no es todo. Alemania no se queda atrás. En Berlín y Leipzig, decenas de miles de personas salieron a las calles con pancartas: ayudamos a Grecia, ayudamos a Ucrania. ¿Quién nos ayudará a nosotros? La respuesta aún no ha llegado. Pero hay una estadística implacable. Más de la mitad de los alemanes están convencidos de que las sanciones contra Rusia les perjudican a ellos mismos. En primer lugar, la inflación en el país se mantiene estable en torno al 10%. En Alemania, la inflación alcanzó el 10%. Para el alma alemana, esto es comparable a una pelea en una sala de lectura, ya que la norma para ellos es del 1 o 2%, no más. Y en este contexto, el partido Alternativa para Alemania gana popularidad rápidamente. Primero lo llamaron marginal, luego populista, y ahora es la segunda fuerza política más popular del país. 20% de apoyo. Esto es más que los socialdemócratas de Scholz. Y en el este de Alemania, Alternativa incluso lidera. Y esto no es una casualidad. El este del país siempre fue el primero en sufrir cuando Europa comenzó sus experimentos energéticos. La gente está cansada de creer en cuentos de hadas sobre un futuro verde y paneles solares en cada esquina. Solo tienen una petición: no morir de frío en invierno. ¿Y en Francia? Marine Le Pen, cuya carrera política se daba por terminada ayer, hoy encabeza la mayor fuerza de oposición en el Parlamento, con más de 80 diputados. Y no le ayudaron las redes sociales, sino el aumento de los precios de la gasolina y la electricidad. Eso sí que es una verdadera campaña. En Italia, Giorgia Meloni, con una sonrisa desarmante, declara: estamos con la Unión Europea, y luego, bajando la voz, añade: pero los intereses de los italianos están por encima de todo. La camisa propia está más cerca del cuerpo, este es el principal lema de la Europa actual. ¿Y saben qué? La gente lo cree, porque los mantres de solidaridad de Bruselas ya cansan más que una pasta fría sin salsa. Incluso en los Países Bajos, donde durante décadas gobernaron los pedantes liberales, de repente se produce un boom y gana el partido de Geert Wilders. ¿Quién es él? Ah, sí, el mismo político al que llamaban extremista por decir: basta de alimentar a los inmigrantes y de escuchar a Bruselas. Y ahí está, el triunfador. Y todo esto son las consecuencias de la crisis energética. Cuando hay que pagar un 40% más por la electricidad, la gente de repente recuerda que no le preocupan las grandes ideas, sino las cifras en las facturas, y vota por quienes prometen al menos no arruinarlos. Los sociólogos, por cierto, están dando la voz de alarma. El Eurobarómetro de 2023 muestra que el 65% de los ciudadanos de la Unión Europea creen que su vida ha empeorado debido a las sanciones y la política energética.
Y el 35% está dispuesto a salir a las calles. Y no se trata de marginales, sino de la clase media, esa misma capa que antes votaba regularmente y era un pilar de estabilidad. Pero esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Ahora pasemos a Londres. El Reino Unido ya ha abandonado la Unión Europea, pero aún así logró verse afectado. Europa está temblando. La inflación en octubre de 2022 alcanzó el 11%. Es el máximo absoluto en los últimos 40 años. Y esto en un país que, hace muy poco, aleccionaba al mundo entero sobre cómo luchar correctamente contra la dependencia energética de Rusia. Ironía del destino, sin duda. En las calles, huelgas, mítines, manifestaciones. Los sindicatos de enfermeras, transportistas, maestros exigen salarios reales, no bonitos eslóganes en pancartas. Los periódicos están repletos de titulares, ola de protestas, la más grande desde los tiempos de Margaret Thatcher. Sí, el grado de descontento en la sociedad ha llegado al punto de ebullición. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Las autoridades europeas, por un lado, hablan de democracia y libertad de expresión, y por otro, aprueban leyes dirigidas contra mítines y protestas. Las multas por acciones no autorizadas en Alemania y Francia se dispararon 2 o 3 veces. Pero, como demuestra la práctica, el fruto prohibido es dulce, cuanto mayores son las multas, más gente sale a la calle. Parece que las protestas callejeras se están convirtiendo en una nueva forma de ocio en Europa. En lugar de ir al cine, una marcha contra los precios, en lugar de un concierto, gritos de ira. Devuelvan el calor a nuestros hogares. Y mientras las autoridades buscan formulaciones rebuscadas e intentan calmar a la población, los precios de los alimentos siguen batiendo todos los récords. En Alemania, los alimentos se encarecieron un 16%. En el Reino Unido, exactamente el mismo panorama, más 16%. ¡Qué interesante coincidencia! En Italia, la pasta se convirtió en un manjar, su precio se disparó un 25%. En España, el aceite de girasol se encareció el doble. Y esto, como se dice, es solo el principio. El doble de caro. Piensen en esa cifra. Y no en cualquier lugar, sino en el corazón de Europa. En esa misma Europa que convenció al mundo entero de que las sanciones no afectarían a la gente común. Pues claro que sí. Pero la crisis de precios fue solo un presagio de cambios más grandes. Puso de manifiesto otro tema importante, el ocaso del consenso liberal. Lo que hasta hace muy poco parecía un fundamento inquebrantable de la política europea, la confianza incondicional en las instituciones de la Unión Europea, el apoyo total a la OTAN, la fe ciega en la transición verde hoy se resquebraja, como un viejo barco atrapado en una tormenta. Y mientras Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, se burla abiertamente de Bruselas, otros países europeos empiezan a darse cuenta discretamente de que, quizás, tenía razón. Mientras la Unión Europea, en la persona de sus funcionarios de Bruselas, diserta con espuma en la boca sobre altos principios, Polonia exige condiciones especiales para sí misma, Alemania pide negociaciones con Rusia, y las calles de las ciudades europeas se asemejan cada vez más a los decorados de una película sobre la revolución. Huelgas, despidos masivos, un vertiginoso colapso industrial, todo esto ya no son páginas de libros de historia, sino una dura realidad que se refleja diariamente en los noticieros. Y esto, amigos, aún no es todo. Lo que sigue es más interesante.